Ah, bien, chicos, vamos a empezar entonces las clases de Social 2. Algunos de ustedes ya deben saber más o menos de qué se trata, pero voy a tocar los temas más importantes y vamos a iniciar con uno de ellos. Los temas más importantes para Social 2, que complementa la Social 1, pero en un espectro más amplio y más cualitativo, menos cuantitativo, tiene que ver con vida cotidiana, que es un tema filosófico en realidad. El tema de vida cotidiana lo inició Husserl, lo siguió Heidegger, lo siguieron varios filósofos, algún psiquiatra, y pasó el tema incluso a la fenomenología. Es un tema fenomenológico. Y ese tema lo tomó Pichón Rivière en la Argentina, que es un psicólogo que creó una escuela de psicología social muy amplia, escuela que todavía existe. Ojo, algunos piensan que ya no existe esa escuela, al contrario. Eh, Tengo un libro muy reciente de un congreso que se hizo de la psicología social fundada por Pichon Rivière. Todos sus discípulos están trabajando. Y ese tema de vida cotidiana entonces fue adoptado por Pichon Rivière y le dio toda una envergadura así grande. Eh, Después del tema de vida cotidiana, el tema de conflicto es un tema importante. No está bien especificado en la Social 1, así que lo desarrollamos mejor acá en Social 2. El conflicto hay que entenderlo no en la medida solamente cómo se produce, sino cómo se resuelve. Los psicólogos generalmente no solucionamos totalmente todos los conflictos, pero a veces podemos ser llamados a participar en la resolución de conflictos. Ayudamos en eso. Los conflictos generalmente terminan con la justicia. Siempre es un juez el que determina el fin de un conflicto, no es un psicólogo. Pero el psicólogo ayuda a que el conflicto se supere. Eh, o por lo menos a que ha habido un conflicto, los psicólogos sociales pueden cooperar, o un psicólogo social puede cooperar, para que se detenga la agresión que suele implicar al conflicto. Después vamos a ver el caso de los problemas de identidad. La identidad tiene que ver con la identidad general, no estamos hablando de la identidad particular de cada uno, porque eso tiene que ver con el, el carnet de identidad, ¿no es cierto? Todos los gobiernos necesitan controlar, necesitan saber qué personas hay en su país, quiénes, etcétera, etcétera. Eso ya viene desde la época de Cristo, acuérdense, cómo la familia del Cristo que está por nacer, como Jesús y María, se van de un lugar a otro, tienen que pasar por un censo, etcétera. Este, de manera que Cristo es censado en el lugar donde nace. Eh, pero bueno, eso es para fines de censo. Ya desde aquel entonces se juzgaba a la población con fines extorsivos, es decir, cobrarles impuestos a las personas que eran pobres incluso. Pero el tema de la identidad que nos convoca en esta materia es la identidad que nosotros tenemos respecto de la, el mundo amplio de lo social. Cómo nos identificamos con un pueblo, cómo nos identificamos con una cultura, cómo nos identificamos con un país, con un área determinada. Por ejemplo, una persona que nace en Bolivia se identifica como boliviano. ¿Usted es boliviano? Sí, soy boliviano. Pero hay una segunda fase. ¿Usted en qué parte de Bolivia nació? En Tarija. Ah, ¿y usted se identifica como tarijeño? Sí. Y a ver, ¿qué cositas caracterizan a Tarija? Bueno, tenemos la música chapaca, esto, bla, 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 bla. ¿Y a usted le gusta? Eso sí. Entonces la persona se identifica como tarijeño, como chapaco, como gustador de ciertas cosas de Tarija. Eh, entonces no solamente es boliviano, pero específicamente es tarijeño. Entonces, es tarijeño de una cierta localidad, y después es tarijeño, y después boliviano, y después latinoamericano, y después...
etc. Eh, no toda la gente, por ejemplo, tiene identificaciones amplias. Eh, hay gente campesina que a lo mejor no tiene una idea exacta de cómo es el mundo hoy, ni siquiera saben que están en un lugar llamado América. Eh, porque además para ciertos defensores de la cultura americana, no les interesa esto como América, porque este es un nombre que lo pusieron en honor a Américo Vespucio, que es uno de los navegantes que era geógrafo y hizo los primeros mapas para que el rey supiera dónde estábamos, qué significaba todo esto. Por eso le pusieron América a todo este lugar. Se podría haber llamado Colombia, porque Colón fue eh, el que descubrió aparentemente todo esto. Es decir, es un descubrimiento europeo, no es un descubrimiento mundial, ¿se dan cuenta? Los europeos no conocían esto. Chocan con esto y es un nuevo continente, finalmente le van a llamar América. Pero hay algunas personas que están tratando de liderizar en un sentido teórico, en un sentido cultural, todo lo que es la realidad cultural latinoamericana. Entonces, tratan de darle algún nombre antiguo que hubiera tenido todo esto, lo cual es muy discutible. No quieren nombre de América, pero no hay otro nombre para esto, o sea, habría que ver cómo se llamó cada país, cada lugar cuando llegaron los españoles. Por ejemplo, las tierras del Perú se llamaban Piru, Piru. Lo que escuchaban los españoles de los indígenas era la palabra Piru. Y esto llegó a Perú como México, por ejemplo, México hay que escribirlo con X porque tiene que ver con el lenguaje que hablaban los primitivos aztecas. Y era la ciudad de Tenochtitlán y México. Son nombres originarios. Y esto era el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Suyo como lugar, los cuatro suyos. Tahuantinsuyo son cuatro lugares, o los cuatro reinos. Eh, siendo este reino el reino de los Collas, Collasuyo. Y bueno, la gente de alguna manera se apropia del lugar, se ubica ahí y se identifica. La identificación es con el lugar, con las costumbres, con lo que se ve. Entonces, esa identidad vamos a estudiar. Entonces, la vida cotidiana, los conflictos que se dan y la identificación. Todo eso después lo vamos a resumir en un tema que tiene que ver con las representaciones sociales. Y aquí les hago una aclaración que se las voy a seguir aclarando durante toda la materia. No hablamos de representaciones sociales en un sentido de tener un representante, que mucha gente se equivoca con eso. No se equivoquen. Estamos hablando de la representación que uno tiene, por así decir, en su cabeza, respecto de la cultura en la que uno vive. ¿Qué representación tienes tú de Bolivia? Toda la gente que vive en Bolivia tiene alguna representación de Bolivia. Entre todos tenemos una representación general de Bolivia, pero puede ser diferente para cada uno. En alguna persona tiene un matiz, en otra persona tiene otro matiz, en otra persona tiene acentuado más una cosa que otra. Como les decía recién, ¿no? Para una persona de origen indígena, y estoy hablando no de los de la gente Coya originalmente, ¿no es cierto? ¿Sí? No estoy hablando de aymaras, no estoy hablando de quechuas. Digamos, el pueblo yuracaré. ¿Mm? Esos pueblos tienen que ver con la parte amazónica, y Bolivia tiene una parte amazónica que tiene que ver más con Beni y Pando, digamos. Pero en esos lugares sabemos que han habido muchas familias indígenas, pero de esa zona, con una cultura diferente. Ustedes saben que las culturas orientales amazónicas son muy diferentes de las culturas del altiplano y alguna vez han guerreado entre estas culturas. Entonces, una persona que vive en Pando o
en algún lugar de Beni, y que todavía pertenece a esas culturas antiguas, digamos, Yuracaré. Acá tengo un libro, va a salir al revés la parte de las letras, pero ustedes ven acá algunos chicos y algunas personas grandes que están saliendo de un río. ¿Sí? El río, la lluvia, el río, la humedad, lo fluvial, es lo más característico de esa zona. Entonces, esa gente se ha acostumbrado a vivir en esa zona donde hay mucha vegetación, lluvias, ríos, y se han acostumbrado y viven, durante mucho tiempo han vivido, siguen viviendo muchos de ellos en esa zona con esas costumbres, a cazar con flechas, incluso van a los ríos y cazan peces grandes con flechas. Este, son otras costumbres, es otra manera. Para esa gente, una concepción grande del mundo es difícil porque ellos tienen su mundo propio. No todos ellos han podido seguir cursos, aunque se ha tratado, seguir cursos de escuela primaria, por lo menos para ver bien cómo es el mundo donde viven. Y esa gente tiene una concepción diferente de lo que es Bolivia. ¿Cómo les hace entender a un yuracaré que es Bolivia? En la parte oriental, chicos, han habido muchas culturas que se han perdido porque han venido terratenientes, se han hecho dueños de las tierras y han eliminado a la gente, literalmente. O las han matado o las han dejado sin tierras. Y esa gente al quedarse sin tierra no sabía qué hacer. Y por lo tanto los hombres han tenido que convertirse prácticamente en esclavos de las empresas que llegaban y las mujeres han tenido que prostituirse porque no tenían otra salida para poder alimentar a sus hijos. Entonces, la esclavitud de los hombres y la prostitución de las mujeres ha sido el fin trágico de todas esas culturas. Y a ningún gobierno boliviano se le dio por defender esas culturas. Aún ahora, no sé si Evo Morales tiene la menor idea de querer defender esas culturas. Ha habido, si bien ha habido una fuerte influencia negativa de los españoles contra las poblaciones aborígenes de Bolivia, también dentro de esas poblaciones aborígenes, aymaras y quechuas no han sido jamás amigos de la gente oriental y nunca los han ayudado. Nadie ayudó a la gente oriental. La gente oriental ha sufrido más que la gente del occidente, mucho más, porque era gente que vivía de acuerdo a su ambiente, a su entorno. Y una cuestión muy clara de esto es que la gente que vive en esa clase de entornos selváticos es gente que encuentra peces, frutas, lo encuentra todo ahí, tiene muy pocos cultivos. Entonces ellos van rotando del lugar, van a este lugar y cuando ven que la naturaleza ya no les va a dar mucho, se cambian de lugar, van rotando. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Rotan y cuando quieren volver al lugar anterior resulta que ahí ya hay una hacienda, ya hay gente blanca que ha tomado esas tierras, ya no pueden volver ahí. Buscan otro lugar, también hay una hacienda, y ya no pueden volver al lugar anterior porque ahí ya no existen frutos, ya no existen peces, no es temporada como para cazar, ni pescar, ni recoger frutos. Y ellos no están acostumbrados, como la gente del altiplano, a tener sus sembradíos de papas, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de ellos han tenido casi que morir de hambre. Y para no morir de hambre, han tenido que entrar como peones en las grandes estancias, las grandes empresas madereras, y han tenido que abandonar a sus mujeres y las mujeres han tenido que prostituirse para poder sobrevivir. Ese ha sido el fin de muchas familias indígenas del Oriente.
Ya nadie le ha importado. A los blancos no les ha importado para nada, y a los indígenas, aymaras y quechos, tampoco les ha importado. A Evo Morales tampoco le ha importado. Es así. Evo Morales estuvo de acuerdo con una segunda reforma agraria en el Oriente, porque no se había hecho reforma agraria en el Oriente. La reforma agraria fue en Occidente, especialmente en lugares como Cochabamba. Pero ya para la parte oriental, Paz Extensoro no quiso tocar eso porque eran las grandes haciendas. Ellos pensaban que había que refundar la industria agrícola o maderera ahí con lugares grandes. Entonces no valía repartir pedacitos en pedacitos esos lugares. Así que dejaron, no hicieron reforma agraria ahí. Pero ahora con Evo Morales hubieron algunos ministros muy interesantes y viceministros que dijeron, hagamos una segunda reforma agraria. Hicieron la reforma agraria, pero era para que los campesinos orientales, indígenas, tengan tierra. Y cuando después de la pelea que ha habido con empresarios del Oriente y que hubieron tierras, ¿qué hizo Evo Morales? Mandó a ocupar esos lugares con aymaras o con quechuas. Le dijeron, no, Evo, esto es para la gente de acá. Nada, mandó a aymaras. Como si tuviera todavía la mentalidad de las guerras que habían antes que llegaran los españoles. ¿Se dan cuenta? Entonces, se quejan de que los españoles vinieron y hicieron todo esto. Pero cuando pueden, los aymaras o quechuas en el poder van más atrás todavía, más atrás. Y se proponen la guerra contra la gente oriental que está desapareciendo, porque nadie los ayudó. A ninguna de las culturas orientales las ayudaron y están desapareciendo. Hay muchas grandes familias así de aborígenes del Oriente que fueron desapareciendo. Hay libros sobre esto, hay mucha documentación sobre esto, y casi nadie la lee. Todo el mundo está hablando de los indígenas y piensa en aymaras y quechuas, aymaras y quechuas. No, esa parte oriental de Bolivia también era importante y ha sido mucho más descuidada, ha sido mucho más sufrida. El asunto del Tipnis, por ejemplo, no es casual. No es que simplemente la gente se enoja porque van a pasar una carretera ahí, sino porque esa carretera va a significar directamente el fin de muchas de las familias orientales que todavía subsisten. ¿Por qué va a ser el fin? Porque por ese lugar que va a pasar la carretera hay acuíferos. Los acuíferos son lugares donde se forma agua para los ríos. Hay lugares que tienen mucha vegetación. Esa vegetación es la que produce lluvias. Las lluvias caen en los lugares donde hay mucha vegetación. No hay lluvias en el desierto, por lo general. Hay lluvias en los lugares donde hay mucha vegetación. Y esas lluvias forman ríos. Y esos ríos son los que permiten después que haya más vegetación y que con esos ríos la gente pueda este, tener peces, más alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, si se rompen los acuíferos, se acaban los ríos. Se acaban los ríos y hay zonas grandes que van a quedar desérticas. Se le explicó eso a Evo Morales, vea, va a pasar esto. No importa, él va a seguir. Álvaro García Linera vino a la Universidad de San Simón a dar una conferencia hace años atrás. Yo fui a ver la conferencia, pero no habló nada del tema que aparentemente iba a hablar, aparte de que llegó tardísimo, sino que habló del TIPNIS y explicó que tenían que hacer esa carretera para que la gente del Beni pudiera mandar carne a Cochabamba, porque normalmente como no había mucha comunicación, la carne de Santa Cruz llegaba más que la carne del Beni. No es motivo para hacer la carretera del TIPNIS. Me pareció muy pobre la conferencia de García Linera. O sea, no sé si podría engañar a algunas personas. A mí no me puede engañar con una justificación así. Ahora, mi clase no es una clase de política que me hubiera gustado. Yo he dado psicología política en sociología porque no me la dejaron dar en la carrera de psicología. Alguien supuso, no sé quién, no me interesa. Pero dijeron, no, no necesitamos eso, ya tenemos otras materias. Entonces yo di psicología política en sociología, donde sí me permitieron dar esa materia. Varios semestres estuve ahí.
Lamentablemente solamente me escucharon los trotskistas, eran los que dominaban ahí en esa carrera. Y a los trotskistas les gustó mis materias sobre psicología política. Pero ven, cuando nosotros hablamos de entender un entorno, la representación social que yo tengo tiene que ver también con una cuestión anímica, con qué me identifico. Y esto es lo que yo quiero desarrollar bien este semestre, porque no ha sido bien entendido antes. Todo tiene que ver con lo afectivo. Para eso somos psicólogos y sabemos que somos seres de afectos y desafectos. Entonces, ¿cómo funciona lo afectivo en esas familias del Oriente? ¿Cómo funciona lo afectivo en gente aymara, en el Alto, por ejemplo? ¿Cómo funciona lo afectivo en la gente quechua, Cochabamba, por ejemplo? Pero fíjese una cosa, yo llegué a Bolivia hoy hace 51 años que estoy en Bolivia. Cuando llegué a Bolivia, al poco tiempo me sentí deprimido porque yo me vine a un país del cual todo el mundo se iba. Yo venía a Bolivia, y mientras mucha gente de Bolivia se iba a la Argentina, se iba a Europa, se iba a cualquier parte. Tanto gente de clase alta o media o baja, igual. La gente que podía irse se iba de Bolivia. Porque Bolivia permanentemente estaba con golpes de Estado, el país no se desarrollaba, no habían fuentes de financiamiento para nada. Con el tiempo el país llegó a mejorar. Pero, ¿cuál era la representación social que tenían los bolivianos de antes de Bolivia? País pobre, país que nunca se va a desarrollar. Yo charlé con una persona, no diré su nombre porque era persona más o menos amiga, político que fue embajador, tuvo un montón de nombramientos, ¿no? MNRista, amigo personal de Paz Extensoro. Y este señor me dijo, yo le pregunté, ¿y cómo ve el futuro de Bolivia? No, dice, Bolivia nunca va a crecer mucho, pero posiblemente sea un lugar donde pasen carreteras y sea un lugar intermediario que puede aprovechar la intermediación para tener un poco de mejorar su economía. Es decir, aprovechar las cosas que pasan a través de Bolivia. Si pasa una carretera interamericana por acá o interamericana por otro lado, aprovechar esas carreteras, aprovechar que Bolivia está en el centro de Latinoamérica o de Sudamérica para ver los intercambios posibles y cobrar un monto por eso y vivir de eso, vivir de un país donde se cruzan carreteras y se hacen intercambios. Era su visión de cómo iba a ser Bolivia. Él dijo, no, Bolivia nunca se va a desarrollar mucho, nunca va a crecer mucho. Es decir, que aún la gente que estaba en altos cargos políticos tenía una representación social de Bolivia, como Bolivia siendo un país secundario, un país que nunca se va a desarrollar mucho. Ahora, ¿cuál sería la representación social de un alumno de psicología o de un alumno de tecnología? ¿Cuál es la representación social de Bolivia de un aymara que nunca salió de La Paz o de un quechua que nunca salió de Cochabamba o de un yuracaré que nunca salió de la selva amazónica? ¿Cuál es la percepción que esa gente tiene de lo que es Bolivia? Esa percepción configurada, estructurada, a eso es a lo que nosotros vamos a estudiar como representación social. ¿Sí? Y más importante de cómo se forman las representaciones, que lo vamos a estudiar en el proceso que propone Moscovici, que es el psicólogo social que hizo este tema de la representación social. Más que eso, lo que nos va a importar es cuál es el efecto de las representaciones sociales en las personas. Se logró para la Guerra del Chaco que se unieran por primera vez gente del altiplano, gente quechua con gente oriental. Todos iban a la guerra contra Paraguay. El proceso y la parte final de esa guerra son un poco confusos, porque aparentemente no ganó nadie.
Es mentira que Bolivia perdió esa guerra. Paraguay no ganó nada tampoco. Se especula que era un problema entre empresas petroleras. Ahora, Paraguay no perdió y yo creo que tampoco ganó mucho. No hay que olvidar que a Paraguay la atacaron en el 1800 y tantos, 1830 por ahí. La atacaron entre Argentina, Brasil y Uruguay. Uruguay no tenía por qué atacar porque Uruguay es un país chico, siempre ha sido un país chico. Los mismos uruguayos le dicen paisito a su país, país chiquito. Pero Argentina y Brasil arrastraron a Uruguay a la guerra contra Paraguay, porque Paraguay se estaba empezando a levantar industrialmente y eh, Argentina y Brasil no querían que hubiera una competencia industrial. Ellos querían ser los grandes industriales, tenían pensado ya la industrialización de sus países. Y les cayó mal que Paraguay de pronto empezara a industrializarse. Hicieron una guerra, destrozaron a Paraguay. En esa guerra terminaron luchando desde Paraguay mujeres y niños. La mayoría de los hombres habían muerto. Y esa guerra no la hicieron los españoles, la hicieron argentinos y brasileros, junto con uruguayos, contra un país pequeño como Paraguay que se estaba levantando industrialmente. Y para que no se levante industrialmente hicieron una guerra, destrozaron a Paraguay. Entonces Paraguay nunca tuvo muchas posibilidades de desarrollo. Así que el hecho de que la guerra de Bolivia y Paraguay la haya ganado Paraguay es una historia mal contada, porque Paraguay nunca se desarrolló más, hasta el día de hoy. Destrozaron a Paraguay. Y hasta el día de hoy Paraguay no es un país importante en el sentido de gran desarrollo, ni mucho menos. Lo bueno que tienen los paraguayos es que han declarado que el idioma guaraní es un idioma oficial. Todo el mundo sabe hablar castellano y guaraní en Paraguay. Si tú llegas hasta en el aeropuerto, eh, se va hablando primero en guaraní y después en castellano. Eh, Les queda a los paraguayos este embate nacionalista, digamos, pero fue un país destrozado y frenado, cuando podría haber sido mejor. Así como también nosotros sabemos este, que la guerra del Pacífico le quitó a Bolivia su acceso al mar y con eso Bolivia perdió una gran oportunidad de desarrollo. Entonces, cuando decimos cuál es la representación social de Bolivia que tiene cada boliviano, cuando un boliviano X le preguntan, ¿usted es boliviano? Sí. ¿Y cómo es su país? Cuénteme de su país. Y cuando la persona cuenta, ahí uno más o menos va observando, escuchando, cuál es la representación social que esa persona tiene de su propio país. Por ejemplo, en la Argentina, las personas que han nacido en Buenos Aires piensan que Buenos Aires es toda la Argentina. El resto de la Argentina no les importa, no existe. Solamente existe Buenos Aires. Tienen razón porque desde el principio a Buenos Aires la defendieron como para que fuera la capital del país. Y lo que cobraban por el puerto de Buenos Aires, a todos los barcos que traen o sacan mercadería, todo eso que cobraron, que eran impuestos nacionales que tenían que salir para todo el país, se lo agarró Buenos Aires. Entonces Buenos Aires creció mucho a expensas del resto del país. Entonces dice, no, Buenos Aires es el único lugar que vale la pena. Sí, porque ellos le robaron al resto del país los impuestos, las ganancias de impuestos que les correspondían. Entonces Buenos Aires rápidamente se hizo una ciudad grande, moderna, edificios, avenidas, eh, muy copiados de Europa además, porque la gente rica de la Argentina en aquel entonces eran aquellos estancieros que mandaban a Europa
carne o mandaban trigo. Con eso se hicieron ricos y abarcaron además muchas tierras, robando, estafando. Aparecieron los grandes estancieros con miles de hectáreas. Entonces una persona nacida en Buenos Aires le preguntas, ¿cuál es su representación social de la Argentina? Y para ellos la representación social de la Argentina es Buenos Aires. Pero la Argentina no es Buenos Aires, es mucho más que eso. La Patagonia quedó casi aislada, casi nadie iba a la Patagonia porque hacía mucho frío, bla, bla, bla. Pero en la Patagonia hay petróleo, la Argentina ha vivido gracias al petróleo durante mucho tiempo. Y una buena parte del petróleo se sacó durante mucho tiempo de ahí, del sur. Después se encontraron petróleo en Salta también, en Mendoza también. Pero durante mucho tiempo Argentina vivió del petróleo del sur, de la Patagonia. Y la Patagonia ha quedado casi aislada, son ciudades chicas. La imagen que uno tiene de la Patagonia es de un desierto frío. La imagen que uno tiene de la parte, como acá diríamos, del Chaco, que hay una provincia argentina que se llama Chaco. ¿Sí? Chaco, Corrientes, Formosa, gran parte de Entre Ríos y de Santa Fe, son zonas con bosques, con ríos, con selvas. Y la gente que vive allí es gente que ha sido explotada durante años, porque allí hay madera. Entonces las grandes empresas madereras han contratado a la gente de allí para que trabaje en las obras madereras, cortando árboles y después en las fábricas que procesan la madera. Y esa gente ha vivido muy explotada, muy explotada. Pero si no fuera por el folclore, a la mayoría de los argentinos no le importa, sí. Esa parte es como el oriente boliviano, es la parte de selva. No nos importa mucho, esa gente selvática. Y el sur es un desierto. Y en el norte, ¿qué hay? Hay collas, como dicen los porteños. Dicen, hay collas, son descendientes de indios, gente que duerme mucho, que no piensa, que no actúa, gente que vive como piedras, así. Esa era la impresión que había del norte argentino y de Bolivia, no del Perú, no del Perú. En la Argentina había todavía una muy buena visión del Perú, pero no de Bolivia. A Bolivia lo veían como una extensión del norte argentino y pensaban en el Colla como en una persona dormida, una persona que no es inteligente, que no es activa, que no produce nada. Esas han sido las visiones. Les cuento esto para que ustedes entiendan más o menos el argentino medio, cómo piensa su país y cómo piensa de los países de alrededor. Eso es una representación social. Cuando mucha gente coincide en una representación social, eso tiene una importancia política tremenda, tremenda. ¿Cómo logró Hitler que mucha gente, aún sabiendo lo que estaba pasando, porque mucha gente no sabíamos, pero había gente que sabía lo que estaba pasando? ¿Cómo es posible que Hitler haya tenido tanto poder como para matar a 8 millones de judíos y que nadie supiera, nadie se enteraba? Y si se enteraban, se callaban, tenían miedo. ¿Por qué la gente no se levantó? ¿Por qué la gente no se revolucionó? ¿Por qué la gente no se rebeló? ¿Por qué no dijeron, oye Hitler, estás haciendo pavadas, queremos que te vayas? Sí, tuvo mucho poder político y poder militar. Lo empleó contra la gente que podía ser su enemiga. Pero la pregunta es, detrás de eso, ¿cuál es la representación social del mundo social en el cual vives? ¿Cuál era la representación social de los alemanes acerca de los judíos para que pasara lo que pasó? No podemos culpar solamente un solo tipo. No podemos decir Hitler no más es el responsable de todo. Stalin mató a millones de personas también en Rusia. Hay millones de personas que por un motivo o por otro en la época de Stalin murieron. Sin contar la guerra, que bueno,
los alemanes atacaron Rusia, los rusos se defendieron y corretearon a los alemanes hasta Alemania y ahí terminó la Segunda Guerra. La Segunda Guerra la terminó Rusia, no Estados Unidos. Los yanquis llegaron después, ¿sí? Los yanquis entraron por el sur, por Dunkerque, al sur, metiéndose a Francia y a través de eso ir hasta Alemania. Pero llegaron tarde, cuando ellos llegaron los rusos ya habían llegado antes y cuando Hitler se enteró de que los rusos ya estaban en Alemania se pegó un tiro, se acabó. Así que los rusos ganaron la Segunda Guerra, no los norteamericanos como los norteamericanos nos quieren hacer creer en sus películas, así no, héroes yanquis que llegan y liberan a la gente. No, mentira, los rusos llegaron antes. Hay una película muy bonita sobre el general Patton, si pueden conseguirla, consíganla. Se llama justamente Patton, nada más, Patton. Y es la historia de un general norteamericano que actuó en la Segunda Guerra y después lo enjuiciaron porque era muy exagerado, hacía las cosas por su lado. Pero cuando llegó a Alemania, este, Patton quería seguir la guerra contra los rusos. Le dijeron, no, no puede seguir la guerra contra los rusos. Pare ahí. Nosotros como gobierno norteamericano le decimos, basta Patton, ahí nomás, véngase de vuelta. Porque Patton dice, los rusos han llegado antes que nosotros a Alemania, pero si le hacemos la guerra a los rusos, los sacamos de ahí y Alemania es nuestra. Y nosotros vamos a dominar Europa. Dije, no, Patton, déjese de estupideces y vuelva. Ya veremos cómo enfrentamos a los rusos, pero usted vuelva a ser. Y ahí es que Alemania se dividió en dos, especialmente Berlín Oriental y Occidental, una parte controlada por los rusos, otra parte por los norteamericanos y franceses. Eh, hay que ver cuál es la representación que la gente tiene. ¿Por qué Hitler tuvo tanto poder? ¿Por qué Evo Morales tiene poder? ¿Por qué un tipo en Estados Unidos, este, no solamente Bush, que era un estúpido, el Bush hijo era un tonto, pero él llegó a ser presidente, han habido varios tontos de presidente en Estados Unidos, pero el último presidente de Estados Unidos ha sido una barbaridad ese tipo, medio loco, medio tonto, pero la gente votó por él y el tipo estuvo toda la temporada. Eh, entonces la representación social que se tiene de un país es importantísima. Es decir, hay 5 millones de personas que coinciden en la representación social que está en su cabeza de qué es su país y está dispuesto a defender esa representación social. Si hay una guerra contra Chile para recuperar el mar, les aseguro que mucha gente se anota para esa guerra, porque tiene la representación social. Chile nos robó el acceso al mar. Fíjense que no es tiempo para guerras ahora, mucho menos en Latinoamérica, y Bolivia no tiene tanta fuerza como para hacer una guerra contra Chile. Pero fíjense esa guerra diplomática que hizo Bolivia contra Chile. Se perdió la guerra diplomática, pero mucha gente estaba apoyando a Evo Morales. A Evo Morales eso le sirvió por lo menos durante un tiempo para que la gente apoye su gobierno. Tenemos la representación social de Bolivia como un país que fue eh, herido, fue atacado por Chile y Chile le robó el acceso al mar. Ahora tenemos un presidente que está pidiendo legalmente el acceso al mar, aunque sea una franja, aunque sea esto. ¿Vamos a apoyar? Sí, lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque nos interesa Bolivia, nos interesa que Bolivia vuelva a tener acceso al mar, de alguna manera, aunque sea un trecho. Entonces el presidente consiguió unir a la gente a favor de él. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la representación social? Evo Morales tocó una cuerda así muy íntima de todos los bolivianos, diciendo, vamos a hacer una representación legal ante la Haya para que
se nos dé un acceso al mar a través de lo que eran nuestros territorios. No vamos a pedir todos los territorios de vuelta, vamos a pedir solamente un acceso para que podamos llegar al mar. Y bueno, la cosa salió mal, La Haya se negó. Yo mismo veo que es injusto lo que se hizo. Yo creo que sí, Bolivia tiene derecho a tener un acceso al mar. Eh, por representación social en la cabeza, yo tengo con los chilenos, por una parte, una gran amistad. Yo he viajado a Chile varias veces cuando era joven allá. Yo vivía en Mendoza, que estaba al lado de Santiago de Chile. Y tengo muchos amigos chilenos, claro. Pero cuando hubo la guerra de las Malvinas, guerra que no me interesa, una guerra estúpida, Argentina no le iba a ganar sola a Inglaterra. Pero los chilenos se portaron mal porque le permitieron a los ingleses que sus aviones aterrizaran en suelo chileno, en los aeropuertos chilenos, y que pudieran reabastecerse de gasolina en los aeropuertos chilenos. Es decir, Chile actuó contra la Argentina, ayudando a Inglaterra, cuando la Argentina lo que quería era recuperar las Islas Malvinas, que son argentinas, y que los ingleses se las agarraron. Entonces, ahora, cuando hubo la guerra de las Malvinas, yo me quedé callado porque yo no participé de la alegría que tenía la gente. Oh, vamos a recuperar las Malvinas. No vamos a recuperar nada. O sea, la guerra durará más o menos, pero no le vamos a ganar a los ingleses. Y el que era presidente en ese entonces, uno de los militares, se equivocó como estúpido, porque él estuvo en Estados Unidos. Y yo no sé qué le habrán dicho en Estados Unidos, habrá creído él que Estados Unidos dijo, sí, vayan, los vamos a apoyar. Mentira, porque en aquel entonces existía una organización que antes era mucho más importante que ahora, la OTAN, Organización del el Tratado del Atlántico Norte se llama en realidad, la NATO. Por ese tratado, los países europeos tienen una unión política militar con Estados Unidos. Estados Unidos los apoya a los europeos para defenderlos de los rusos, ese era el tratado. Pero al mismo tiempo los europeos le ayudan a Estados Unidos para cualquier cosa que necesite. Entonces, cuando Estados Unidos atacó Irak, que no tenía nada que ver con la cuestión previa de los rusos ni nada, Estados Unidos ataca a Irak y países europeos le ayudan. Inglaterra, Francia mandan aviones y mucha gente, muchos ciudadanos se enojaron con el presidente de Inglaterra, primer ministro de Inglaterra o el presidente de Francia, porque no tenían por qué involucrarse en eso. Esa es la fuerza de Estados Unidos. Entonces yo no sé si los militares argentinos estaban pensando en que Estados Unidos los iba a ayudar de alguna manera. Estados Unidos no se metió porque el tratado de la OTAN es mucho más importante que cualquier tratado latinoamericano. Existe un tratado latinoamericano, digamos, se llama TIAR, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, se llama, seguramente ustedes no saben nada de esto. TIAR, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca. Pero no es para que Estados Unidos le ayude a los países latinoamericanos, es para que los latinoamericanos le ayudemos a Estados Unidos cuando tenga una guerra. Por eso mucha gente latinoamericana fue a la guerra de Vietnam. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es entonces la representación social que hay de algo? Y ahí viene el tema político. Toda la materia social 2, toda la materia social 2 puede tener repercusiones políticas, mucho más que la social 1. Repercusiones políticas no en un sentido en que uno dirija la materia hacia un lado a otro, sino que el conjunto de las cosas que vamos a estudiar pueden ser pensadas también políticamente, pueden ser pensadas.
nosotros lo estudiamos como ciencia, no como un panfleto político, ni mucho menos. Pero es una ciencia que puede tener aplicaciones muy interesantes en el mundo de la política internacional. Esa es la importancia de la Social 2. Ustedes al entrar de Social 1 a Social 2 pueden enterarse mejor de cómo es el panorama político internacional, porque vamos a estudiar con más detenimiento los aspectos de conflictos, de cultura, de representaciones, etcétera, etcétera. Y esa es la importancia que yo le quiero dar a la Social 2. Es un nivel más alto, donde las cosas se pueden estudiar desde un nivel sociopolítico, socioeconómico, y ustedes pueden, si agarran bien la materia tal como yo la doy, ustedes van a estar capacitados para entender cómo es la política internacional. Si no estudian bien la Social 2, si no la entienden, problema de ustedes. Pero si ustedes aprovechan mis materias, si ustedes aprovechan la FENO 2, la Social 1 y la Social 2, estarían cultural y políticamente más preparados que la mayoría de los alumnos de todas las carreras de San Simón. Supongo que ustedes son inteligentes y que se dan cuenta de cómo pueden aprovechar todo el material que ustedes pueden recoger en esta carrera y en otras carreras. Por supuesto, si alguien estudia Derecho, por ejemplo, Derecho Internacional, ahí también tienes una rama interesante. Además que hay materias que pertenecen a la ciencia política, que hay carreras de ciencia política además, y esto se puede estudiar actualmente. Pero la materia de psicología social, que nos sirve a nosotros como psicología social, también les puede servir también para entender mejor cuál es el contexto político en que vive el mundo y en el que vive su propio país. Entonces yo los invito a ustedes a que eh, lean mejor los textos que yo les doy, y esa lectura de los textos, una lectura más pulida, una lectura más atenta, les puede dar pistas para a partir de ahí ustedes terminar de entender bien qué es lo que son las ciencias sociales y políticas. Si ustedes estudian bien FENO 2, Social 1 y Social 2, desde ahí ustedes pueden disparar a ciencias políticas, pueden disparar a cuestiones culturales, pueden disparar a cuestiones históricas. ¿Sí? Ese es el panorama que yo les quiero dar con las materias. Entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Vamos a continuar luego. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me pueden hacer ahora. Licenciado, tengo Sí, una duda, una pregunta. En relación de la representación social y la cosmovisión, ¿en qué pueden diferenciar? la cosmovisión tiene que ver, cosmos significa mundo, y la cosmovisión generalmente se ha pensado en la cosmovisión de personas que tienen una visión del mundo. ¿Cuál es su mundo? Entonces las personas que tienen más capacidad de mundo, más que han vivido más, tienen una cosmovisión más amplia. Con la representación social sucede algo parecido, pero la cosmovisión es una visión, un entender más o menos el mundo en el que uno está. Pero la representación social implica el haber asimilado, el haberse estructurado uno con respecto a un país, con respecto a un ambiente, con respecto a una cultura. Ya se trata de algo más serio, de una estructura, porque la cosmovisión puede cambiar fácilmente de una cuestión a otra. Por ejemplo, tú haces un viaje por Europa o por Asia y tu cosmovisión puede ampliarse, cambiar un poco, pero la representación social que yo tengo de Bolivia y que yo tengo del mundo no va a cambiar mucho porque yo viaje o no viaje. Tiene que ver con afectos, tiene que ver con toda una inversión afectiva. Yo he invertido afectivamente en esto. Eh, Cuando yo llegué a Bolivia yo tenía unos 22, 23 años. Quiere decir que yo invertí 23 años en la Argentina para tener una representación social.
Y esa representación social que yo tengo de la Argentina no se va a modificar mucho. Pero he invertido 50 años en tener una representación social de Bolivia. Y esa representación social de Bolivia ha cambiado muchísimo. De la idea que yo tenía de Bolivia a la representación social que tengo actualmente de Bolivia, es, es otra cosa, es otro mundo. Para mí Bolivia no es otro país, es otro mundo, porque culturalmente es tan divergente de todo lo que yo había estudiado en la Argentina que para mí Bolivia realmente amplía mucho mi conciencia de lo que es un país latinoamericano. Entonces, sí me da una cosmovisión más amplia, pero me da también una cuestión afectiva. ¿Sí? Si yo viajo al exterior, yo he viajado a México, por ejemplo, para dar conferencias, he viajado a Brasil, pero yo ya tengo una sensación de que yo soy boliviano. No soy ciudadano boliviano, pero efectivamente tengo ya la sensación de ser ciudadano boliviano porque he invertido mucha vida acá en Bolivia. Y eso al final te da una representación social. Es decir, tengo una representación interna de qué es Bolivia para mí, que coincide en mayor o menor medida con la representación social que tienen otros bolivianos de Bolivia. La representación social es importante con respecto al país de origen, al lugar de origen. La cosmovisión puede cambiar un poco. Si viajo por Europa o voy a Estados Unidos, voy a tener una cosmovisión más amplia de qué es el mundo. Pero mis afectos tienen que ver con lo que yo he asimilado durante mucho tiempo. Y eso es la representación social, que es más complejo. Es más complejo porque implica elementos afectivos, no solamente cognitivos. No sé si se entendió bien la respuesta. Muchas gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, o nos vamos? Bien, nos vamos. Entonces, hasta la próxima clase, chicos. Todo el material está en la fotocopiadora Bolivia. Por favor, busquen el material, está todo ahí. ¿Listo? Gracias, chicos. Chao, chao.